Estamos en Empleos TV, en Agenda del Empleo, y hoy vamos a hablar sobre el teletrabajo. ¿Qué es el teletrabajo? ¿Qué significa? Nuestro país lo está utilizando. Ya existe una legislación aprobada para que las empresas puedan utilizarlo como una forma de contratación. Pero para hablar de ello, hoy tenemos como invitada a Alejandra Vera, que ella es gerente de Relaciones Públicas de OCC. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, mucho gusto, gracias. Gracias por la invitación. Oye, pues tenemos mucha curiosidad en conocer qué es el teletrabajo, porque por ahí escuchamos ciertos términos, pero es mejor llamarlo teletrabajo. Así es. Bueno, hoy en día el trabajo nos ha dado tantas opciones con el tema de la tecnología, de la inclusión de la tecnología, que nos da el concepto de teletrabajo, que es justo la persona que hace un trabajo a distancia, ya sea en su domicilio o en cualquier lugar que la persona elija, utilizando medios de comunicación o tecnologías de la información para hacer ese trabajo. Entonces no requieres estar físicamente en la empresa, pero puedes cumplir con tu trabajo a distancia. ¿Qué tanto nosotros lo utilizamos? Porque bueno, vemos que ya hay estadísticas, por ejemplo, que empiezan a surgir por ahí, que sí tienes como cierto ahorro para la organización entre 20 y 30%. Así es. Y bueno, ¿cómo también llevar a cabo la mejor implementación? Pero a ver, cuéntanos, ¿qué es lo que ustedes han encontrado? Claro, bueno, obviamente la implementación requiere de muchos procesos de una empresa, tanto a nivel tecnológico como de seguridad, ¿no? Principalmente, como lo comentábamos, se refiere al uso de la tecnología. Por lo tanto, debemos contar con herramientas necesarias para la realización de tu trabajo que tengan una seguridad, que puedas compartir con un trabajador, que no vaya a salir la información de tu empresa, la información confidencial, para alguien que no tiene acceso. Entonces es blindarte con tecnologías que te den seguridad, que le des acceso remoto a ciertas personas, controlado, que puedas tener tú el control todavía de tu información, pero que des la movilidad a las personas para cumplir con su trabajo. Entonces requiere mucha implementación tecnológica, requiere flexibilidad por parte de las empresas, porque estamos hablando de que es una persona que no va a estar supervisada directamente por alguien en la empresa. Entonces debemos tener esta flexibilidad o apertura, que todavía no existe mucho en algunas empresas, para que la persona sea libre, maneje su tiempo y cumpla con sus objetivos. Esa es una de las cuestiones más preocupantes a lo mejor en algunas organizaciones, porque no establecen metas, digamos, tendrían que ir en ese camino para poder llevar una implementación adecuada. Claro, el trabajo implica tener un trabajo por objetivos, o sea, estás cumpliendo con objetivos en tiempos establecidos por la empresa o por el trabajador. Entonces esto facilita mucho al cumplimiento de estos objetivos, facilita mucho el trabajo para proyectos en específico, para personas que no requieren estar precisamente en una empresa y que pueden utilizar su tiempo para muchas otras actividades más. Exacto, y bueno, también es importante conocer qué puede hacer un trabajador, si lo puede exigir a la empresa, si está interesado, pero para eso nos platicas después de esta pausa que vamos a hacer aquí en Empleos TV, en Agenda del Empleo. Estamos de regreso aquí en Empleos TV, en Agenda del Empleo. Y nos quedamos con algunas dudas, algunas preguntas que queremos hacerle a Alejandra Vera, que es gerente de Relaciones Públicas de OCC. Sí. Estamos hablando sobre el teletrabajo. Y es que hay algunos beneficios, ¿no? Como el hecho de que no te tienes que desplazar, hay ahorros, también hay productividad. Hay gente que también trabaja por objetivos y saca adelante el trabajo. No es la mayoría si es que no se tienen los objetivos muy claros. Claro. Entonces, me gustaría que nos platicaras, ¿esto ya está dentro de la ley? ¿En qué nos encontramos en México? Okay. En este momento se está aprobando, ya se aprobó, me parece, en el Senado y está en aprobación de la Cámara de Diputados, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de establecer el concepto teletrabajo. Lo que platicábamos hace un rato, establecer que el concepto es el trabajo que se realiza fuera de la empresa, en un lugar que el empleado decide cuál es, ya sea su domicilio o cualquier otro, que se realiza a través de del uso de tecnologías de información y comunicación. Esta reforma lo que está estableciendo es el concepto de teletrabajo, el concepto de teletrabajador, que es la persona que utiliza estas herramientas para realizar su trabajo fuera de la empresa, y las condiciones que deberían existir
establecidas ya en el convenio, en el contrato de trabajo. Lo que la reforma nos está diciendo o nos dirá es que esta modalidad debería ya estar incluida en el contrato de trabajo, estableciendo cuáles son las condiciones, qué tipo de beneficios va a tener el trabajador, qué tipo de herramientas va a tener a su cargo, la asignación de estas herramientas, el mantenimiento por parte de quién va a estar a cargo. Todo esto se debe establecer en el convenio de trabajo. Si va a trabajar por objetivos, los tiempos que va a determinar la empresa o el trabajador para entregar este trabajo. Entonces, todo esto lo que la ley pide es que esté ya establecido en un contrato. Y lo que la ley también está pidiendo es que las empresas no es que estén obligadas a ofrecer este beneficio, ojo, es un beneficio que la empresa puede otorgar. Exacto, puede adoptar esta modalidad en sus empresas, incluso puede tener trabajadores que estén de fijo en la empresa y otros que tengan la modalidad mixta o que nada más trabajen desde otro lugar, domicilio, como cualquiera que este sea. Pero lo que está pidiendo es que las empresas promuevan la igualdad de condiciones entre los trabajadores que están en la empresa y los trabajadores que no van cotidianamente a la empresa. Lo único que pide la ley es esto, ¿no? Que las empresas tomen en cuenta las mismas condiciones, beneficios, acceso a capacitación, obviamente en el marco de la ley de prestaciones de ley de seguro médico, etcétera, ¿no? En tema de salario, ¿no? Que también exactamente. En algunas ocasiones sucedía que si estabas fuera de la empresa, a lo mejor el salario también se disminuía, ¿no? Claro, entonces, lo que piden es que protección. se promueva la igualdad, exactamente, un equilibrio, ¿no? Entre ambas partes. ¿En qué se encuentra ahorita esto? Porque sabemos que lleva todo un proceso legislativo. Exactamente. ¿En qué estatus se encuentra? Bueno, lo que se sabe hasta el momento es que está todavía en proceso de aprobación en la Cámara de Diputados, entonces no sabemos cuánto tiempo va a llevar esto, suponemos que no mucho, pero no te puedo decir cuánto tiempo se va a llevar en la aprobación. Digamos que ya pasó ahora sí que tiene la primera aprobación. El primer filtro, Senado, exactamente. Filtro, y va a Cámara de Diputados y ahí está la espera. Exactamente. Pero las empresas pueden ir utilizando siempre y cuando tengan todos estos candados de los que nos hablas, ¿no? Así es. Desde un contrato muy claro en donde se establezcan las condiciones, hasta qué áreas, ¿no? Porque también es importante destacar esa parte. No todas las áreas de las empresas pueden tener esta modalidad, tal vez habrá empresas que digan no, este trabajo solamente se puede hacer estando aquí en la empresa. Bueno, eso ya lo define la empresa o el trabajador también, ¿no? Realmente hay empresarios o hay emprendedores que también utilizan esta modalidad muy bien. Un poco lo que decías es que algunas empresas lo utilizan de manera mixta, ¿no? Así Hemos es. escuchado por ahí algunos ejemplos que te dicen, bueno, de lunes a jueves trabajas en oficina y el viernes puedes hacer home office. Exactamente. Y obviamente el home office entendiendo que es para trabajar, ¿no? Y para cumplir con el objetivo. Te digo que esta modalidad beneficia mucho al tipo de trabajo por objetivos, cumplimiento de objetivos. Entonces, si tú lo vas a cumplir, el horario que tú te pongas, estás de acuerdo que vas a cumplir con tu trabajo, tú decides, ¿no? Un poco, o antes de la entrevista platicábamos sobre quiénes lo utilizan y en qué momento, ¿no? Hablamos de contingencias, pero ya como tal, como parte de su estructura de contratación, ¿tú ves que sí ha habido un avance? Pues sí, mira, la tendencia marca que cada vez va a haber más empresas que estén dispuestas a adoptar esta modalidad, porque finalmente también para las empresas representa un beneficio. Ahorro, incrementa la productividad, como ya lo mencionabas, ahorran en costos de mantenimiento de la infraestructura, no tienen que tener a lo mejor espacios tan grandes para albergar a todos sus colaboradores. Entonces es un ganar-ganar para ambas partes. Esto también platicábamos, las empresas también tienen acceso a talento que no está tal vez en su ciudad, ¿no? Entonces también para la empresa es un beneficio tener acceso a talento especializado que tal vez no está en el lugar de la empresa, pero que pueden acceder a él a través de esta modalidad de teletrabajo, ¿no? Claro. Entonces, esto es un beneficio para ellas y la tendencia sí marca que cada vez va a haber más empresas que estén dispuestas a tenerlo como un beneficio más, ¿no? Claro, pues vamos a hacer una pausa aquí en Empleos TV, en Agenda del Empleo, y vamos a platicar, regresando, Ale, un poco de la encuesta que ustedes elaboraron y qué dicen, ¿no? Perfecto. Regresamos. Claro. Estamos de regreso en Empleos TV, en Agenda del Empleo, y nos quedamos con una pregunta sobre el teletrabajo y este balance vida-trabajo, ¿funciona, no funciona? ¿Qué nos puedes contar, Ale? Bueno,
Lo que sabemos últimamente, la tendencia en reclutamiento, en recursos humanos, es el salario emocional, ¿no? Esto funciona sobre todo para la generación millennial, la generación Z, que es un beneficio que buscan casi 100% de entrada para buscar un empleo. Es la primera parte que preguntan a la hora de la entrevista. Y también para otras generaciones es como un balance, como lo dices, entre vida privada y vida laboral, porque te deja espacio. Bueno, en primera tú eres dueño de administrar tu tiempo y te deja espacio para otras actividades que tal vez si tuvieras que cumplir un horario establecido no podrías hacer. Pero las empresas cada vez lo usan más como un beneficio, como salario emocional, para complementar el esquema de compensación salarial, ¿no? Entonces, está tomando más, digamos, en nuestro país, más ese tema hacia el salario emocional, más que por verlo como una forma de contratación. Claro, sí, 100%. Se está utilizando, la tendencia es salario emocional porque es un beneficio, es un atractivo para muchas personas. El año pasado, OCC Mundial hizo, como lo decías, una encuesta a personas que buscan empleo o que están trabajando. Nos contestaron su interés o su experiencia con el teletrabajo, ¿no? Entonces, el 47% de las personas que contestaron la encuesta nos decía que ni siquiera ha tenido esa oportunidad en su lugar de trabajo. Sin embargo, 5 de cada 10 encuestados quisieran tener acceso a este tipo de beneficio, por llamarlo así, ¿no? El 17% lo ha utilizado solo para hacer algún proyecto en especial. Cuando le han asignado algún proyecto que requiere salir de la organización, es cuando ha utilizado este esquema de teletrabajo. Y el 11% de los encuestados, solamente el 11%, nos dijo que sí tiene acceso hoy en día en su lugar de trabajo a este esquema de trabajar un día, como lo decías, desde casa o home office, como es llamado, ¿no? Sin embargo, el 10% lo ha hecho solamente cuando se refieren a una contingencia o a una emergencia, que si están enfermos, que si hay alguna, por ejemplo, el terremoto que pasó hace 2 años, que mucha gente tuvo que trabajar desde su casa, o cuando hay alguna contingencia ambiental en las grandes ciudades que se tienen que trabajar desde casa, que ya ocurre cada vez más frecuentemente. Entonces, este es un 10% que ha utilizado esta modalidad bajo estas condiciones. Dadas las condiciones en la Ciudad de México y dadas las condiciones también de la tendencia, creo que es importante también que nos platiques cuáles son como los pros y los contras que tiene el home office. Así es, mira, en esta misma encuesta las personas que decían que quieren o que tener acceso a, lo ven como una de las ventajas, la flexibilidad de horario, ¿no? Tener el tiempo, como te decía, para tener otras actividades, además de cumplir con su trabajo. La otra es, pues, tener mayor tiempo con su familia, lo que decíamos, balance vida-trabajo. Les da mucha facilidad para ser más concretos en trabajo por objetivos. Muchos decían que les ayuda a ser más estructurados y organizados para ser más productivos. Y pues obviamente la independencia que les da el tener un horario flexible. Pero también las desventajas. Como desventaja, las personas que contestaban la encuesta mencionan que promueve el aislamiento, porque no tienen forma de convivir con otras personas que no sean su entorno familiar o de amistades, ¿no? Y entonces esto les genera que les cueste más trabajo integrarse a los equipos de trabajo. En algunos casos ellos dicen que, bueno, les puede generar un gasto adicional porque tienen que acondicionar en su lugar donde viven un lugar para trabajar. Entonces, a veces esto a la persona que hace el teletrabajo le genera un gasto adicional. O las distracciones, ¿no? Platicamos exactamente, también de la distracción que por ahí se dan en casa. Pues, y eso es muy importante, ¿eh? Desde el momento de la contratación para una empresa es importante el perfil de la persona. Obviamente el perfil de una persona que desempeña un trabajo a distancia tiene que ser una persona que es comprometida, que puede trabajar por objetivos, que es responsable, que tiene esos valores o esas habilidades intrínsecas para poder cumplir con un trabajo a distancia, porque no todas las personas están hechas, digamos, para un trabajo así. Así es. Pues se nos terminó el tiempo, pero vamos a dar seguimiento porque creo que es importante que este porcentaje de empresas que hoy utilizan el teletrabajo, pues se va a ir incrementando dadas las condiciones, decíamos, de la Ciudad de México, pero también sobre estas tendencias, ¿no? que se están ofreciendo a nivel mundial sobre trabajo flexible.
Claro. Te agradecemos mucho esta entrevista. Gracias a ti. Y nosotros nos vemos aquí en Empleos TV, en Agenda del Empleo.